hace muy poco publicamos un video sobre la inteligencia artificial en empaques y fue un éxito. Y entonces quería saber qué papel juega la inteligencia artificial en la industria de fragancias. ¿Qué pueden contarnos? A inteligência artificial está involucrada em nossa indústria, é uma maneira de melhorar o processo homem-máquina, mas é necessário dizer, Vanessa, que é importante, como dije, há mais de 3.000 ingredientes em uma paleta, então a inteligência artificial pode ser um suporte para o perfumista, mas nunca vai reemplazá-lo. El perfumista es la persona que empieza el proceso, que abastece la máquina con las informaciones y que va a terminar el proceso. Entonces sí, hay un importante desarrollo con la inteligencia artificial para desarrollar nuevas fragancias, pero el principio y el fin del proceso van a estar siempre en la mano de los humanos, en la mano del perfumista que es muy especializado, que tiene la sensibilidad, que tiene la información, que tiene el sentimiento que está por detrás de una fragancia. Muy bien, y siguiendo el comentario de Eugenia, he podido estar afortunadamente en mi carrera en la parte creativa. Y la inteligencia artificial, lo dijo, la palabra que usó Eugenia es perfecta, es un soporte, es una ayuda. Voy a hablar un poco de fragancia fina. Le llamamos fragancia fina a todas las fragancias que tú conoces, Vanessa, que son fragancias de diseñador, por ejemplo, o alguna fragancia con alguna marca icónica, ¿no? La inteligencia artificial trabaja más poniendo como una base de trabajo para el perfumista notas frutales, le llamamos notas aldehídicas, notas florales, notas orientales, digamos, que es una base de trabajo para el perfumista. Estoy hablando todos los que acabo de nombrar son notas justamente para fragancia de dama. Y para fragancia masculina, imagina tú que tienes una base de notas orientales, por ejemplo, o notas de cuero, que a la parte de los caballeros nos gusta mucho, notas de humo tal vez. Y esto es solamente una base que la inteligencia artificial ahorra, vamos a llamarlo así, al perfumista. Sin embargo, el perfumista, con esa creatividad que tiene, con el uso de los más de 3.000 ingredientes que tiene en su mano, puede dar estos twists, ¿no? Es decir, puede dar estos pequeños toques sobre una base y de alguna manera hacer su trabajo más eficiente, pero no menos creativo. Finalmente, la fragancia. Por ejemplo, si el día de hoy nos pidieran a nosotros que estamos aquí crear una fragancia para la mujer ejecutiva del día de hoy y usando inteligencia artificial, bueno, tal vez partiríamos, quisiera yo pensar, de una base floral y maderosa tal vez para una dama, pero el perfumista finalmente tiene que captar esta inteligencia de las damas, esta actividad, este ir y venir, el ser madre, el ser ejecutiva, el ser, en fin, estar en un ambiente competitivo, como siempre. Eso no va a ser posible hacerlo a través de la inteligencia artificial, sino solamente a través de un perfumista. ¿Acción Internacional de Fragancia? Nos dijeron. No mires. Y suscríbete, no lo olvides. Próximamente mucho más. Finish.